Hoy, aparte de las interferencias de siempre, noto voces temblorosas, voces con un poco de angustia. Las voces de Lalo y Carlos están ahí eh, pensativas, tienen muchas dudas con respecto a qué dirán ustedes, amigos y amigas, porque nuestros amigos han estado leyendo mucha información sobre la inteligencia artificial y sobre la capacidad de esta misma en algún momento de tener me faltan las palabras, falta inteligencia artificial, la capacidad, valga la redundancia, de crear en algún momento, de que la creación humana por el lado artístico, vamos a enfocarnos por ahí, aunque también podemos abrirnos a otros temas, pueda ser generada por inteligencia artificial y de alguna u otra manera la mente humana con todos sus ámbitos y facetas pueda ser reemplazado en la música, en la creación, en la literatura, etcétera. Eh, Preocupados, eh, escucho estas voces. ¿Cómo está don Lalo? ¿Cómo está don Carlos? Hello, my friends. Hola, hola. Súper bien, muy bien, muy bien. Bueno, sí, un tema contingente lo veníamos conversando porque de cierta forma redes sociales actualmente están invadidas con esta temática, van apareciendo luces, ¿verdad?, de lo que podría ser o un gran cambio en lo que respecta a la inteligencia artificial. Sabemos que siempre la tecnología está en un crecimiento exponencial, pero de pronto estamos en este tiempo vertiginoso, ¿cierto?, donde algo que parecía ya lo último se transforma en obsoleto en un abrir y cerrar de ojos, y lo que era impensado llega no en 100, 50 años más, sino el próximo mes. Y de cierta forma siento, no sé qué les parece a ustedes, pero como que nosotros nos hemos ido acostumbrando a esta vertiginosidad en términos de cambio, de avances en términos tecnológicos. Y de pronto solo comentarles de una de las noticias que me tocó leer a propósito de este científico que renuncia a la industria o a la empresa Google, siendo uno de los precursores del estudio de los avances en términos de inteligencia artificial, y las razones que da tienen que ver con alertar a la población respecto de los peligros que hay asociados. Y ahí entiendo yo que sus colegas tuvieron que salir ahí digamos al encuentro y decir que claro, así como hay un afán por avanzar, también está esta conciencia de bla bla bla, que sabemos que no es tal, porque siempre el bienestar, el cuidado ni siquiera es parte del quehacer más allá del discurso, ¿no? Lo sabemos en términos, estoy hablando en términos comerciales, ¿no? Que es rentable, de pronto el bienestar de las personas no es un tema. Entonces él justamente alerta sobre los peligros latentes reales, no en 30 ni 50 años más, sino pronto, de que robots puedan escribir sus propios códigos. Ahí no me manejo, por supuesto, tanto, como siempre, muy inexacto en términos de información, pero entiendo, ¿cierto?, que en definitiva hay un riesgo latente, más allá de lo que nos mencionas tú, Gustavo, de la posibilidad de que se empiecen a reemplazar ciertas labores. Lo hablamos hace algún tiempo, el tema de la pérdida de los oficios, a lo mejor más allá de los oficios, incluso profesiones actuales que han nacido en esta era, o sea, diseño gráfico, por ejemplo, algunas cuestiones que pueden ser como, que pueden estar en riesgo laboralmente hablando, pero yo quiero dejar sobre la mesa el tema del riesgo de la población, o sea, el riesgo físico, en términos concretos. Don Lalo. Sí, es un tema que se abre
en múltiples direcciones, pues, o sea, eh, bueno, hablamos de inteligencia, así que por supuesto que son muchas las direcciones que puede tomar. Don Lalo, ¿lo puedo interrumpir? Diga. ¿Y usted nos podría dar una referencia, la palabra inteligencia desde su ámbito de la lingüística, digamos, para contextualizar? Bueno, hay muchas definiciones, o sea, de hecho, el Goleman, cuando introduce esto de la inteligencia emocional, abre un campo en la investigación científica, ¿no? Que después dio paso al tema de la neurociencia y que, bueno, han surgido vertientes también de todo orden, pues, que van desde lo muy serio hasta charlatanería, pues. Por ejemplo, este tema de la programación neurolingüística, que en un momento estuvo muy en boga y que después sumó muchos detractores, porque al final no era mucho el sustento que tenía. No recuerdo muy bien en qué consistía la crítica que se le hacía. La verdad es que me parece que fue una cuestión, como una discusión que nació muerta, parece. No tuvo mucho esto de la programación neurolingüística. Pero sí, pues yo creo que en resumidas cuentas la inteligencia es la capacidad que desarrolló el ser humano de emplear sus conocimientos adquiridos empíricamente para resolver situaciones nuevas, para enfrentar problemas y resolverlos y superarlos satisfactoriamente. Entonces, cuando empleamos eso con el apellido artificial, a mí de inmediato se me ocurren cosas buenas, en el sentido que hay muchas cosas que una máquina ha demostrado que puede hacer mejor que un ser humano. Y en ese sentido yo creo que hay un montón de problemas que si se los dejamos a una inteligencia artificial que los pueda resolver, nos va a dar soluciones que son realmente efectivas en el sentido de optimizar recursos, en el sentido de beneficiar a la mayor cantidad de personas si estuviésemos hablando, por ejemplo, de problemáticas sociales, etcétera. Entonces, yo creo que el primer, bueno, igual ahí uno entra, ¿no es cierto?, que la condición humana es tan, es tan voluble que por supuesto de inmediato van a aparecer quienes van a tratar de usarla solamente para su beneficio. Entonces, bueno, como les decía al comienzo, cuando yo escucho el tema, se me despliegan un montón de aristas y direcciones en las cuales podría fluir la conversación y el diálogo. Y nos ponemos dispersos e imprecisos, como digo. Entonces, ya se me fue, se me olvidó lo que iba a decir. Entonces, Falta inteligencia artificial, Lalo. claro, necesitamos aquí una inteligencia artificial que nos vaya, pues, que nos lea el pensamiento y nos vaya recordando. ¿Cuáles son esas ideas que se te vienen a la cabeza? Claro, es que, ¿sabéis que me acordaba de Siri? Que, o sea, digamos que tal vez fue como una primera aproximación a esto que ha decantado en el chat GPT-3, creo que se llama, chat GPT, sí. Porque yo cuando recién tuve el iPhone y venía con este Siri, fue una cuestión alucinante. De hecho, mi hijo también andaban, todo el rato querían hablarle al Siri y todo, que Siri cuéntame un chiste. Y entonces, ¿qué le dijo el 2 al 0, 20 conmigo? Es unos chistes fome, ¿cachai? Pero se valoraba el hecho que una inteligencia artificial tratara de hacerte reír. Entonces, yo creo que sí, para mí el futuro es auspicioso en ese sentido, si logramos darle el uso que corresponde, si delegamos en la máquina aquellas cosas que a la máquina le salen mejor. Y pienso que en el tema del arte, obviamente hay una cuestión de sensibilidad que la máquina no tiene, y ahí yo pienso que no el ser humano no va a poder ser reemplazado. Yo creo que le va a faltar siempre ese componente. Y bueno, del otro lado también uno escucha muchas visiones apocalípticas sobre esto de las máquinas, ¿no? El cine ha contribuido bastante, la literatura también, eh, con estas historias medias distópicas donde las inteligencias artificiales dominan al mundo y utilizan al ser humano como una batería de la cual extraer energía. Y no sé,
Yo en ese sentido preferiría quedarme con lo positivo. Me gustaría creer que el tránsito hacia el futuro más inmediato va a estar marcado justamente por el provecho que podamos sacarle a estas inteligencias artificiales y que nos ayuden a optimizar, por ejemplo, la utilización de los recursos. Yo creo que esa es una cuestión fundamental. La cantidad de recursos que extraemos por las puras de la tierra para que después terminen en la fabricación de productos que nadie ocupa. Por ejemplo, la ropa, que es la primera que se me viene a la mente con este cementerio de ropa que había en el norte de Chile. No sé, yo creo que con lo mismo con un montón de otras cosas, ¿cachai? Artefactos electrodomésticos y una serie de cosas que creo que podríamos empezar a optimizar en su fabricación y uso de recursos. ¿Y Closet no opina lo mismo, querido profesor? Qué esperanzador escuchar a Lalo optimista. Eso es bueno. Es como... Es que recién comí. Tomé 11 antes de algo que sumarme a la transmisión. Algo que la inteligencia artificial no necesita comer. Claro. Pero bueno, finalmente la comida es energía. ¿Cómo combatir la migraña? Algo. Claro. Exactamente. Muy humano. Yo fíjense que con respecto a este tema, no quiero ser, no soy ni pesimista ni muy alentador, digamos. Intento ser bastante más realista. A ver, si ustedes me preguntan muy a la rápida, creo que la inteligencia artificial va a llegar a lados impensados. O sea, el humano probablemente va a ser reemplazado en muchísimas tareas, muchas más de las que imaginamos. Y todo lo que pueda pasar desde ahí. Pero también creo que para que todo esto llegue a un punto distópico, como decía Lalo, o falta mucho, o también creo que hay que ser un poquitito más positivo en pensar que finalmente la humanidad se va a poner de acuerdo y vamos a poder aunar criterios para que todo esto se use para un bien común. Dicho esto, muy difícil. claro. Dicho Por esto, eso, viste, la humanidad mejor que desaparezca y le dejamos el planeta a las máquinas. Lo van a hacer mucho mejor que nosotros. No se me ponga pesimista, Lalo. Dicho esto, me acuerdo mucho, y mira, hoy día vine un poco preparado. Me acuerdo mucho de una charla de estas de estos bancos españoles que hay por ahí, a un neurocientífico argentino llamado Rodrigo Kian Quiroga, que la recomiendo mucho. Él es un neurocientífico argentino, tuvo su paso en la academia también por la física, y es un amante justamente del arte, de la literatura de Borges, como buen argentino, amigo Lalo. Y él hace una exposición con respecto al funcionamiento del cerebro humano, a las investigaciones que ha hecho sobre ciertas neuronas específicas, y intenta dar respuesta a varias de las preguntas que nosotros tenemos a cómo funciona el cerebro, cómo ha avanzado, trata de explicar por qué está esta diferencia. Si un primate es muy inteligente, pero por qué el humano logró avanzar y diferenciarse, por ejemplo, de estos primates. Y obviamente que él apunta que todo esto es una investigación muy nueva, que la neurociencia es un lado de la medicina que tiene, no sé, puede tener 70, 80 años, pero en realidad donde realmente se ha avanzado es en los últimos 40, 50 años, y donde más avanzado, dice, son los últimos 20 años probablemente. O sea, es una cuestión muy nueva. Y él explica que, por ejemplo, su trabajo tiene mucho que ver con descubrir que el funcionamiento de las neuronas en el cerebro está muy ligado a la abstracción. Y eso es algo que la inteligencia artificial, al parecer, todavía no logra. O sea, tú puedes encontrar hoy día una computadora que le gana al mejor ajedrecista del mundo. Eso ya pasó hace muchísimos años. Y así, muchos programas individuales que hacen cosas mucho mejor que el ser humano. Pero ¿cómo logras unificar todo eso en una computadora, en un solo programa? Eso es lo difícil. Eso es lo que hace la abstracción en el ser humano una cuestión tan distintiva. Él explicaba cómo esto de la memoria, por ejemplo.
cómo el ser humano dice, si nosotros y aquí Lalo, no sé si tú me podrás ayudar, disculpe que me extienda, pero era fascinante la charla. Él explicaba a través de un cuento de Borges que si el humano recordara todo, absolutamente todo, nos faltaría la capacidad para utilizar bien esta memoria. Perdón. Y decía, si nosotros no nos enfocáramos en recordar un árbol y recordáramos cada hoja de ese árbol, no tendríamos la capacidad de usar la mente para otras cosas. Entonces uno se abstrae de eso y en realidad se recuerda de la figura del árbol, de qué recuerdos, qué emociones le provocó y no de cada una de las hojas, de la forma, etcétera. Entonces, dentro de esa Yo las abstracción, cuento todas, Gustavo. ¿cómo? Yo las cuento todas. Ah, claro. No, si a varios nos pasa. Pero eso, cómo la abstracción ha hecho avances significativos al parecer en que nuestra inteligencia tenga la capacidad de enfocarse en otros ámbitos. Y ahí yo lo englobo un poquito con la creatividad, con la creación finalmente. Porque finalmente yo creo que en algún momento las impresoras y la inteligencia artificial va a poder, por ejemplo, tener la capacidad de hacer obras escultóricas impresionantes, comillas, mejor que de cualquier escultor, pero el mensaje que está detrás de aquello, ¿es capaz la inteligencia artificial hoy en día, en cuántos años más, va a tener la capacidad de además agregar ese mensaje que está detrás, que es lo que finalmente creo yo más importa en la creación? Va a poder hacer composiciones musicales de la misma o mejor manera que cualquier músico, pero ese mensaje de que está detrás, toda esa historia que está detrás, ¿va a tener la capacidad de hacerla? Probablemente, quién sabe, a lo mejor sí, pero en cuánto tiempo no lo sabemos. Y por ese lado yo soy optimista en el sentido de que va a pasar el tiempo y probablemente, aunque Carlitos no lo crea así, vamos a poder ahí aunar criterios y ponernos de acuerdo como humanidad para que esto sea un bien para todos. Carlos Astete, no sé, te noto pesimista hoy día. Mira, cuando lleguen los extraterrestres, por supuesto que vamos a tener que poner criterio. ¿Cómo nos vamos a defender? Una pila de cuestiones. Claro que sí. Fíjate que es muy interesante el tema porque por más que uno trate de pensar en él, no hay como no hay como eh, imaginar, valga un poco el concepto que hemos usado, el alcance que esta pueda tener, porque de cierta forma nosotros tenemos una idea de inteligencia artificial que es, bueno, dejando de lado el cine, ¿no? Una idea un poco de acuerdo a nuestra experiencia, al avance que ha ido teniendo sostenido la tecnología, que pasamos de, no sé, de cuestiones mecánicas a pequeñas computadoras, después a chips, microchips, nanochips. Yo solamente por agregar un poco de condimento a la conversa, algunas de las ideas que se me han venido, por ejemplo, me imaginaba que uno de los avances tecnológicos podía ser ingresar a nuestro cuerpo, a nuestro torrente sanguíneo, refuerzos que pudieran proteger nuestra piel, por ejemplo, del sol, una pila de beneficios. Me imaginaba esta cuestión de cierta forma que iba más allá un poco de los descubrimientos actuales, o sea, como células, ¿cachai? Que se puedan adaptar, que nos permitan, no sé, repeler un balazo. Imagínate lo que podría pasar si tuvieran la posibilidad de elevarnos, salir al espacio, con no con accesorios, sino con nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Porque ha sido internalizado, ¿cierto? Un poco una tecnología que hasta el día de hoy no conocemos. Entonces, claro, la imaginación nos puede llevar a lugares impensados, pero siempre hay una frase cliché que la realidad supera la ficción. Estamos viviendo este tiempo sorprendente. Yo sí creo que por supuesto es un tema a todas luces que tiene beneficios, no, claro, significativos, como dicen ustedes. No se me imaginaba, por ejemplo, qué pasaría si tuvieran derecho a voto estos seres inteligentes, a propósito de que podrían con todos sus saberes
condicionar de cierta forma las mejores decisiones. Mira lo que estoy diciendo, o sea, estamos entrando en un plano de libertad, de definiciones, de un tema político. Y por último, me parece interesante este tema de lo que decía Lalo, o sea, ordenar un poco la casa. Yo me imaginaba, sigo con la imaginación, hoy día ando súper imaginativo, que el ser humano, lo he dicho en otras ocasiones, o sea, hasta que anduvo jugando a la pelota con bolitas de barro, de nieve, y con un arma más allá del tamaño de un palo para defenderse, no modificábamos nuestra esfera, nuestro globo terráqueo. Sin embargo, apareció el cemento. ¿Te fijas? O sea, el cemento, compartíamos una imagen hace un tiempo, de pronto un lugar verde en Alemania, ¿cierto? Lo tapó completamente y eso se llamó avance. Resulta que al cabo de los años ese lugar se dio cuenta que eso era un retroceso y tenían que volver a reforestar ese lugar y la imagen es como que vuelve al pasado. Entonces yo he pensado incluso esto, así como tan básica esta idea de qué pasa si se carga con demasiado cemento un sector de nuestro planeta. Estoy hablando no de uno ni dos edificios, sino considerables movimientos de peso. Es un país que anda, perdón, es una esfera que anda flotando, dirían los inexpertos, pero que es parte de un ecosistema. Entonces, si nosotros somos capaces de cambiar ese ecosistema, no solo nuestra atmósfera, sino incluso un poco más allá. Entonces, esta ayuda que podamos tener, de pronto podría tener esos beneficios, o sea, pensar en ordenar ese tipo de cuestiones, desórdenes que hemos estado expuestos. Me fui por supuesto para otro lado, pero Sí, que el tema se presta para eso, el tema se presta como para divagar mucho y de pronto cada cosa que uno pueda pensar tiene una forma de ser abordada con una inteligencia artificial. Entonces, lo que se te venga a la mente, ¡pua!, la mente se te dispara y empezáis a... Nosotros tal vez pensamos en ese tipo de cosas, otras personas, yo sé que le preguntan a ChatGPT cómo hacer dinero, ¿cachai? ¿Qué negocio puede ser más exitoso? Y yo creo que por ahí va también una profesión del futuro, que es como entrenar a tu inteligencia artificial, ¿cachai? Para ponerla al servicio de tus propósitos. Ahora tú como ser humano, ¿qué propósitos tendrás? Bueno, ahí dependerá de la formación que haya recibido esa persona, dónde están sus prioridades, cuáles son sus valores, y ver qué uso le da a esa inteligencia artificial. Pero ya es una cuestión que está en vías de democratizarse y que cualquier persona pueda tener acceso. Yo creo que ahí también está la tarea, porque, o sea, de enseñarle a las nuevas generaciones a dialogar con estas inteligencias artificiales, cosa que sea una herramienta para mejorar las vidas de los seres humanos y no un arma al servicio de otros intereses y que a fin de cuentas la van a utilizar en nuestra contra. Yo tengo tres cositas que acuérdame de apuntar muy breves antes de que la interferencia de la inteligencia artificial nos vote. estamos con la segunda. Al tiro te olvidaste de la Claro. La primera es que con respecto a lo que decía Carlos, yo creo que si la inteligencia artificial votara, sufragara, no votaría por Naufragara. claro, no votaría por republicano, creo yo, definitivamente, ni por el partido de la gente. Segundo, Lalo, este neurocientífico que insisto ahí, voy a dejar la entrevista por ahí, hablaba justamente, ya que tenemos acá un profesor de lenguaje, que se apuntaba que de hecho, muchos experimentos que se hacían, se hizo se educó, se crió a un chimpancé con un niño de la misma forma. Pero el salto que hay cuando el pequeño comienza el lenguaje, comienza a hablar, ahí se crea un desfase. O sea, los dos sentados en la misma mesa, hablándole de la misma forma, pero una vez que el niño comienza a hablar,
esa inteligencia se despega absolutamente. No sé, Lalo, si tú lo has leído, yo no lo he leído, no lo he encontrado, pero él hacía esta analogía justamente de la memoria también con respecto a este cuento de Borges que hablaba de una persona, no me acuerdo. Funes el memorioso. Exactamente. Él hablaba sobre ese cuento y cómo ese cuento lo llevó, y aquí lo anclo con lo que hablaba recién. Lo anclo si bien es cierto, él es un neurocientífico, un científico duro, él comentaba esa parte muy, muy, muy bonita, muy emotiva, porque él comentaba cómo desde ese cuento, él como científico duro, como neurocientífico, logra descubrir, entre comillas, logra hacer avances técnicos, científicos, a partir de este cuento de Borges, y cuenta toda esa experiencia eh, bien, bien, bien bonita. Dije dos o tres, creo. Creo que hay una cuarta. La última, Lalo, no sé si me salgo un poquito de acá, no sé si tiene algo más que agregar, pero con respecto a nuestra última transmisión, Lalo, tengo una duda que no la tengo aquí atorada en la boca. ¿Es el o la azúcar, Lalo? Creo que es primordial saber eso, me dejó medio ahí inquieto. Lo que pasa es que hay sustantivos que aceptan los dos géneros, como por ejemplo agua. Cuando tú lo dices en singular es el agua, pero si lo dices en plural son las aguas. Entonces eso son sustantivos bígenos, es decir, que aceptan los dos géneros. Y con el azúcar pasa algo similar. En todo caso el azúcar es masculino. Ya. El azúcar. Tenía hasta aquí con el apretado, muy apretado. Don Carlos Astete, algo más esperanzador para terminar, ¿no? Agregar a eso que el azúcar es masculino porque somos nosotros los dulces. Claro. Ah, oye, la que quedó rebotando y que te la iba a rematar justo ahí, pero cambiaste a la otra idea. Lo que pasa es que ahí está el misterio, el eslabón perdido. ¿En qué momento el lenguaje del primate, que fue después ser humano, asume la dualidad de pauta, que es lo que los lingüistas le llaman, ¿no? A que cada sonido de nuestras lenguas carece de significado por sí solo. Ya en el caso de los primates que tienen algún código similar, cada sonido, o sea, cada grito que pueden emitir tiene un significado. En el caso del ser humano, en algún momento se produjo un cambio de switch, por decirlo así, ¿ya? En que cada sonido quedó carente de significado en sí mismo, y la combinación de los sonidos fue la que pasó a constituir palabras, que eran las que tenían realmente el significado. Entonces el sonido por sí solo pasó a ser una abstracción, que por sí solo no tenía o no evocaba ninguna imagen. ¿Cachai? Entonces ahí en los estudios que hacen con bebés durante los periodos de adquisición de la lengua, los locos notan que el ser humano viene preparado para esta dualidad de pauta, cosa que los primates no tienen. El ser humano viene preparado, ya hay algo en su cerebro que viene así como preestablecido, ¿cachai? Como los presets, ¿cachai? Hecho para que nuestro cerebro no le asigne significado a un sonido por sí solo, sino que venga a combinarlos para recién formar palabras. Y bueno, después obviamente las palabras se articulan para formar frases y oraciones, y las oraciones a su vez se articulan formando textos y discursos. ¿Cómo te quedó el ojo, Carlos? Para nuestros detractores de imprecisiones. Nosotros no venimos del mono, claramente. O sea, yo vengo del planeta Melmac, no sé dónde viene. Yo de un planeta muy cercano a Melmac. Ya, amigos, escucho interferencias de inteligencia artificial. Las máquinas son otro tipo de ruidos. Yo, para terminar, y antes del chao característico, me voy a permitir una cosa pequeña, justamente por esta temática, por la inteligencia artificial, para recordar a una persona con la cual profundicé muchas veces, no sé si estos temas específicos, pero un gran filósofo, un gran pensador, de esas personas con las cuales uno puede conversar este tipo de cosas, llegar a puntos de encuentro, respeto. Una persona que amaba la filosofía, el papá de un gran amigo, y que ya no está con nosotros, y que yo creo que hubiera tenido una gran opinión este día de hoy con esta temática, a Patricio Casanueva, un
un abrazo donde esté y un abrazo para su familia. Eso, amigos, no sé si tienen algo más que agregar, aparte de la despedida habitual. Yo también quisiera saludar a sus hijos, que los conozco, y me imagino lo especial también de su padre, porque son grandes personas los chicos. Pensaba un poco, a propósito de esta última idea, Gustavo, hemos hablado solo del poder de la inteligencia como artificial, digo, como algo cognitivo. Sin embargo, como seres humanos somos mucho más que eso. También hay una parte emocional que nos hace diferentes. La capacidad de poder sentir, de poder vivenciar un poco experiencias, ¿cierto? Aromas, cuestiones muy especiales que de cierta forma van construyendo nuestra definición como seres humanos. Entonces, de pronto hay harta tarea, me imagino, en términos de científico todavía en este campo, pero por lo pronto nos toca a nosotros seguir llevando la batuta, diría alguien. Y amigos, eso sería por hoy. Y me recordé antes de Interestelar, después de toda esta Peliculón. exactamente, de toda esta reflexión con respecto a la inteligencia artificial, etcétera, bla 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 bla. Se llega ahí a ese punto en donde finalmente lo que la máquina no podía reproducir era amor. Interesante ese juego que hace ahí el director de explicar toda esta complejidad del universo, las máquinas y todo, pero llega a esa humilde reflexión. Amigo Lalo. Sería. No, estamos. Ya hemos profundizado mucho. Exactamente. Corremos el riesgo de ponernos muy precisos. Exacto. ¿Será hasta la próxima? ¡Chao! Y era.